Jueves 7 de abril. Jueves quinto de Cuaresma. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el enfrentamiento y la polémica de Jesús con los judíos, que en realidad son las autoridades religiosas que hemos venido presenciando en los últimos días, puede parecernos repetitiva y hasta cansona. Pareciera que se gira en torno a un punto y no hay avance. Lo que ocurre es que en esta polémica se van desgranando los elementos constitutivos de la identidad y la misión de Jesús. Asimismo, va quedando cada vez más claro la cerrazón, dureza e incredulidad de sus adversarios. Cuanto más cerrados e incrédulos se muestran sus oponentes, más insiste Jesús en la necesidad de creer en Él y en los beneficios que se reciben. Pero no se trata de cualquier forma de creer, no es solo aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, sino de acoger su mensaje y ponerlo en práctica. En el Evangelio de ayer nos decía: Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy comienza diciéndonos: En verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Se trata pues de permanecer y guardar su palabra. A quienes hacen esto, Jesús les promete libertad y vida eterna. Pero esto solo exaspera más a sus oponentes. Incrédulos saben que solo Dios puede hacer semejante afirmación y no dudan en acusar a Jesús de estar endemoniado. Para ellos era evidente que hasta los más grandes personajes del pueblo elegido habían muerto, tales como Abraham y los profetas, y por tanto no había razón para creer que Jesús correría una suerte distinta, ni que pudiese vencer la muerte con su palabra. La promesa esencial de Jesús es la de no morir para siempre. La vida vencerá a la muerte. Quizás no le entendieron sus enemigos. Creyeron que Jesús hablaba de no morir, no de convertir esta vida en otro modo de vivir, sino continuar para siempre con el mismo modo de vida. Pero en realidad, Jesús se sitúa fuera del tiempo. Abraham, dice, llegó a conocer su vida, la vio y se alegró.
Los judíos entienden que fue Jesús quien conoció a Abraham. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Como tantas veces nos encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús no responde directamente a las preguntas que los judíos le hacen. En este caso, la respuesta de Jesús les confunde más. Él es anterior a Abraham. Es fácil entender y hasta comprender que los judíos concluyan que Jesús se está riendo de ellos. De ahí su reacción más agresiva y violenta. Pero Jesús no se está burlando de ellos, sino que sencillamente les está mostrando con claridad su identidad. Él es Dios mismo. Por eso utiliza la expresión yo soy, que el libro del Éxodo usa para designar a Dios mismo. Ante la insistencia de Jesús por presentarse con las palabras divinas yo soy, no ven otra opción que poner en práctica lo que mandaba el libro del Levítico. Quien blasfeme contra el nombre del Señor morirá sin remedio. Le lapidará toda la comunidad. Jesús ha revelado su identidad y para sus enemigos es solo un blasfemo. La discusión que leemos hoy nos recuerda que Jesús nos pide saber reconocer en Él al mismo Dios y como consecuencia abandonarnos confiadamente en su palabra de vida. Esta confianza total solo puede nacer en nuestros corazones si contestamos correctamente la pregunta que en medio de la discusión le hacen los judíos. ¿Quién es Jesús? La respuesta no puede ser obvia y superficial. Si decimos creer en Él, nos comprometemos a vivir y permanecer en su palabra. Que Dios les bendiga y les proteja.